Yo quisiera compartirles un tema no escatológico, sencillo, pues simplicito. Yo le puse la comunión, entendiendo la comunión como la oportunidad que tiene el ser humano de poder disfrutarse el uno con el otro. La verdad, el ser humano es una entidad que se le define como un ser social. No puede vivir aislado, necesita vivir en sociedad, necesita vivir en comunión con otros. Y eso es importante que nosotros podamos ver, que esa necesidad del ser humano de mantener una comunión, una conversación, una plática, un entendimiento, una armonía entre unos y otros, no solamente termina siendo una necesidad para el bienestar personal, sino también para alcanzar propósitos sobre los cuales le van a permitir crecer y desarrollarse mutuamente. Crecen los que le acompañan y crece usted. Eso quiero decir. Entonces, pero cuando uno va y revisa la comunión en el Señor, uno encuentra que la comunión tiene otro entorno, un tanto más profundo, y encuentra que la comunión ya no es una simple relación o una simple interrelación entre personas, sino encuentra en la palabra que lo que el Señor está diciendo es que haya entre nosotros, los que creemos en su nombre, los que lo tenemos como Padre, los que lo tenemos como Dios, que haya entre nosotros un trato familiar. Ya es distinto, ya que haya un trato familiar, y que ese trato familiar consiste en que Él como Padre nos rescató no por un precio, sino que nos dio un valor a la dignidad que nos había formado, y Él nos trae para que nosotros podamos ser llamados sus hijos por medio de nuestro hermano mayor, que se llama Jesucristo. Y es la causa o la razón por la cual Él está diciendo que tengamos la comunión, o más bien dicho, una relación o una interrelación familiar. Mi hermano, mi hermana. ¿Sí? ¿Por qué nos llamamos mi hermano y mi hermana? Sería, ¿verdad? Algunas veces nosotros nos ocupamos en ver muchas otras cosas, pero hay algunas cosas muy sencillas que debemos tener muy claro. ¿Por qué se llaman ustedes hermanos? Porque tengo un hermano mayor que se llama Jesucristo. No, la respuesta está en Marcos 6, cuando el Señor lo llega a buscar su mamá, lo llegan a buscar sus hermanos y sus hermanas, y el Señor le pregunta a sus discípulos: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y Él dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, dice. Y qué agradable es entender que en la familia, en el grado de consanguinidad que nos están estableciendo, de padre e hijos, debe haber ese estatus de comunión, ese nivel de comunión en el cual somos capaces de entender cuál es la voluntad del Padre y poder caminar hacia esa voluntad del Padre. Nosotros tenemos un Padre responsable, ¿verdad? Nuestro Dios. Este Padre ha provisto de todos los planes, de todas las promesas, de todos los bienes materiales y no materiales, para que podamos nosotros entender su voluntad y poder alcanzar los propósitos que Él quiere que alcancemos. Lo mismo tendría que acontecer en el padre de familia: tener bien claro lo que quiere con sus hijos, con sus hijas, y poderles plantear los caminos hacia dónde avanzar, y que debe proveer los bienes materiales y no materiales para poder alcanzar, y que los hijos alcancen los propósitos para los cuales están como familia. Bien, ¿dónde empezamos? Por el principio, ¿verdad? Bien, primera carta de Juan. En la primera carta de Juan, en el capítulo 1, en el verso 1, empieza un testimonio de Juan. Veamos el testimonio de Juan.
Y dice, lo que existía desde el principio. Este es el testimonio de Juan. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Verso 2. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Cómo está testificando Juan? Pero ahora ya trae a luz lo que le estoy platicando en el verso 3. Y dice, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Muy bien. Ustedes saben que Jesús es nuestro hermano mayor. Y la Biblia dice que el mayor sirve al menor. Así dice la Biblia. Entonces, cuando están planteando acá, esto nosotros les proclamamos, este testimonio se los proclamamos para que ustedes tengan comunión con nosotros. Está hablando como ministro. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En el verso 4 dice, os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Mire, qué desagradable es caminar con personas con las que no se tiene un mismo sentir. Qué desagradable es caminar con personas con las que no se tiene comunión. Es muy desagradable. Entonces está diciendo, os escribo estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Porque el gozo es completo cuando se establece una sana y verdadera interrelación para sostener una comunión, una unidad, un mismo sentir. Cuando se habla de un mismo sentir, se habla de un asunto netamente almático. De un mismo sentir se está hablando de sentimientos, de actitudes, para que después de que alcancemos en el nivel de la comunión un mismo sentir, podamos alcanzar el siguiente nivel de la comunión, que es ser de un mismo espíritu. No es lo mismo ser de un mismo espíritu que ser de un mismo sentir, sino que un mismo sentir es tener propósitos en común sobre los cuales vamos a manejar una relación agradable entre unos y otros. Pero ese es un mismo sentir, pero en un mismo espíritu es que nos vamos a poner de acuerdo para alcanzar, por la comunión que produce el mismo sentir, los propósitos y los planes que Dios tiene para nosotros. Ser de un mismo espíritu, caminar hacia un mismo lado. Por eso antes de empezar a caminar hay que ponerse de acuerdo. Dice la Biblia, podrán dos caminar juntos si antes no se ponen de acuerdo. Esa palabra acuerdo dice que se traduce también comunión. ¿Podrán caminar dos juntos si antes no se ponen en comunión? Entonces mire, verso, qué bueno, los hermanos se soltaron a Amós de una vez ahí, ¿verdad? Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo. Y cuando uno va al capítulo que estamos hablando de Primera de Juan, capítulo 1, encontramos en el verso 5, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos: Dios es luz
y en Él no hay tiniebla alguna. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Muy bien, guárdeme esa porción del versículo que dice: Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, no está Dios. Verso 7, pues, ya voy a salir de ahí, solo se lo quiero contextualizar. Mas si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y como beneficio de la comunión los unos con los otros, la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos quieren que les perdonen sus pecados? Está fácil. Aparte de creer en el Señor Jesús, en el sacrificio de la cruz, hay que continuar sosteniendo una comunión los unos con los otros. Mas si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora nosotros podríamos decir que necesitamos conocer tres elementos fundamentales sobre los cuales se edifica una verdadera interrelación para poder sostener una armonía entre hermanos. Y podemos ir a 2 de Corintios capítulo 13, en el verso 14, y dice: la gracia del Señor Jesucristo. Note ahí, la gracia. El amor de Dios es otro elemento. Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. ¿Cuáles son los elementos que debemos entender con claridad para sostener una verdadera comunión? Tenemos que entender la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender el amor de Dios. Y tenemos que entender que la comunión la da el Espíritu Santo. Ahí están todavía, ¿verdad? Gloria a Dios. La gracia es la que nos salva de la sentencia de muerte. Porque la ley dice que la paga del pecado es muerte. Y no podía venir la gracia mientras la ley no nos sentenciara a muerte. Entonces tenemos que entender que la gracia la establece el Señor Jesús. Y la gracia consiste en una revelación del perdón de los pecados y la revelación de la vida eterna. Que no solamente esto, quiero decir esto, no solamente le están diciendo: te perdonamos tus pecados, sino le están diciendo: como consecuencia de perdonarte, te damos la vida eterna. Y eso es la gracia. Revelación del perdón de pecados y revelación de la vida eterna, mostrada en Jesús en la cruz y evidenciada en la resurrección de Él entre los muertos. Cuando eso lo entendemos, entonces podemos entender el elemento que pone Juan en segunda instancia, aunque en verdad es el de primera instancia, que es el amor de Dios. Porque Juan está poniendo
que para mantener una comunión tenemos que entender la gracia, que nadie es superior a nadie. Que en este asunto ninguno de todos los hombres podía comprar su salvación. Y que a todos nos lo regalaron por amor. Entonces lo que Juan está diciendo, miren, tenemos que entender tres cosas: la gracia y el amor, y lo que el Espíritu Santo hace para sostener la comunión. Porque en los asuntos almáticos, qué fácil es pelearse usted con otro, hermano, ¿o no? Qué linda la iglesia ahora. Qué linda la iglesia. La iglesia del Señor es linda, ¿verdad? Es linda. Pero aquí más linda porque no se pelea uno con otro. Démosle un aplauso al Señor y gracias. Alguien podría decir, entonces, ¿por qué nos está hablando de la comunión si eso ya tendría que estar de hecho? Claro, ya tendría que estar de hecho. Pero como no está de hecho, tengo que plantearle la necesidad de una comunión. Y como dijo el apóstol Pablo, yo solamente quiero recordarles, yo sé que ustedes ya lo saben, pero solo quiero recordárselos. Y quisiera mostrarle que el amor de Dios, que es lo que hace que venga la gracia, Juan lo coloca en segundo espacio. Porque si no entiende la gracia, en otras palabras, si no entiende el regalo de Dios en su salvación, en su vida eterna, en su oportunidad de participar del reino, en su oportunidad de alcanzar las promesas, en la oportunidad que tiene de alcanzar las bendiciones, si no entiende a lo que la gracia lo ha acercado, no entiende el amor de Dios. Porque a usted no le costó nada más que creer en el Señor y empezar a caminar en función de lo que la palabra dice que debe hacer. ¿Y sabe qué dice la palabra cuando nosotros tenemos que sustentar una verdadera comunión? Ámense los unos a los otros. Pero el hombre es experto en hacer lo contrario. Peléense los unos con los otros. El amor de Dios no es un sentimiento, ni es un fruto, ni es un don. El amor de Dios es una entidad, es un poder que debe llegar y tomar posesión de su vida. Y que en esa posesión que agarra el amor en su vida, debe haber con tanta abundancia en su vida capacidad de amar a los otros. Nadie ama si no fue amado. Oiga lo que le estoy diciendo. Nadie puede amar si no es amado. En otras palabras, nadie puede enseñar a leer y a escribir si no antes aprendió a leer y a escribir. Usted no puede hacer lo que nunca aprendió a hacer. Entonces lo que Dios está diciendo, que Él nos amó. En esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. ¿O usted amó a Dios primero? Como decían a mi pueblo, ni roncha. O sea, no sentía nada, pues eso querían decir. Nunca sentía nada. Entonces, mire, amado, el amor de Dios no podemos entenderlo si no entendemos la gracia.
La gracia y el amor de Dios, no, oiga lo que le voy a decir, no podemos experimentar la gracia ni el amor de Dios si no somos capaces de sostener comunión los unos con los otros. Hoy se apretó el cuello. Porque no es lo mismo conocer que experimentar. Usted conoce que Dios perdona, usted conoce que Dios lo ama, usted conoce que Dios lo hizo hijo, usted conoce que Dios lo hizo libre, que lo hizo heredero, que lo hizo santo, que lo hizo justo, que lo hizo fiel, que lo hizo amigo. Usted sabe eso, ¿verdad? Pero no es lo mismo conocerlo que experimentarlo. Cuando se vuelve una experiencia es porque usted entendió los pasos. Y eso es lo que está diciendo Juan. Yo quiero que ustedes entiendan que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo son elementos que deben permanecer en todos ustedes. ¿Hago una pregunta? ¿Se ha peleado usted con alguien alguna vez así, pero jarochamente? Y que hasta lo mire en la calle y le hace. No conocen la gracia, no conocen el amor de Dios, no conocen la gracia de Jesucristo. Entonces no existe la comunión. ¿Y cuál le dije que era la porción que me guardara? Mas si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. El padre, para empezar el proceso, dice: bueno, yo quiero tener una buena relación con ellos, voy a mandar a mi hijo. Y nos mandan a que tengamos una relación. Primera de Corintios 1:9 habla y dice: fiel es Dios. ¿Cuántos creen eso? Por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Le hago una pregunta y me la contesta con un amén. Amén. Mire pues, ¿usted algún día se ha peleado con el Señor Jesús? A ver, aquí este bloque. ¿Usted algún día se ha peleado con el Señor Jesús? ¿Y ustedes? Le voy a demostrar que la mayor parte del tiempo mucho cristiano vive peleado con el Señor Jesús. No le creo. Sí. Fiel es Dios, y yo creo que Dios es fiel. Por medio de quien fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. ¿Un señor se le discute su autoridad? Se acata. No se ataca, se acata. ¿Alguna vez usted ha tenido reclamos al Señor Jesús? Desde el punto de vista de la psicología, es que usted no ha digerido su problemática. Eso es lo que se dice. Yo se lo voy a presentar en la Biblia, pero se lo quiero presentar desde el punto de vista de la psicología. Hermano, el evangelio no es psicología. Usted está de acuerdo y yo estoy de acuerdo. Pero como eso entendemos en el alma, se lo va a dar en el alma. Entonces mire, la psicología dice que para asimilar una situación adversa, difícil, usted sufre algo como lo que se le llama un duelo. No que se rete a plomazos con otro y pam, pam, no, es un dolor a su alma. Entonces cuando usted tiene que tratar las cosas que impactaron su vida,
y que le roban la oportunidad de sostener una comunión. Porque, hermano, hay situaciones bien difíciles, hermano, que no salen y el pastor le puede estar diciendo: perdona, mi hijo, perdona, mi hija, perdona, hace esto, hace lo otro. Qué esperanzas, hermano. Cada cristiano tiene que pasar su proceso de duelo. ¿O usted perdona a las primeras, hermano y hermana? Quizá ni a la primera, ni la segunda, ni la tercera. Ya va en directa. Dice que el duelo empieza por un proceso de negación. Y cuando usted empieza a negarse, dice: no, eso no es para mí, eso no es mío, eso, ¿y por qué a mí me tuvo que pasar eso? Si soy hijo de Dios. Dice: mire qué tremendo. ¿Usted no ha puesto así alguna vez a negarse? Sí. Después de que usted se niega y dice no acepta una realidad, entonces viene un proceso de enojo, de furia, y quiere estallar con medio mundo. Y ahí es el punto cuando se pelea con el Señor. En la furia. ¿Por qué, Señor? Si yo te sirvo, si yo te diezmo, si yo te ofrendo, si yo voy a los cultos, si yo hago esto, en la furia tiene un montón de justificantes. Tiene una adrenalina, pero hasta arriba. Pelea con medio mundo. No digamos con el Señor, ¿verdad? Que no lo ve. Porque si lo viera, postrado cayera. Pero no es clase de psicología, ¿verdad? Hasta que llega al punto en que usted empieza un proceso de negación, de negociación. Y el punto final de ese proceso, porque me falta mucho, es aceptar. Es la aceptación. Y cuando ya acepta una realidad, entonces empieza a avanzar. Mientras se niegue, esté enojado, mientras no tenga capacidad de negociar, no tiene la capacidad de reiniciar su vida. Y mucho cristiano se queda encerrado en los procesos de negación y de furia. Porque cuando ya le dicen: hermano, hay que hacer tal cosa, otra vez. Hermano, tenemos que emprender esto, y mire, lo mismo. Se quedó en un proceso de furia. No ha digerido circunstancias anteriores y no las ha pasado, y entonces está detenido en su duelo. Pero fiel es Dios, que nos llamó a la comunión con su Hijo. Hay mucha gente que juzga las dimensiones del Señor como humanos. Le hago una pregunta: ¿es culpable Dios de que la humanidad se esté yendo por un rumbo equivocado? No. Entonces vienen los críticos y dicen: ¿por qué? ¿Por qué tanto niño hambriento? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta hambre? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta aislamiento? ¿Por qué cuánta gente con dolor en el mundo? Porque nunca han entendido el mensaje del Señor. La comunión. Cuando usted viene a la Santa Cena, usted viene a afirmar, no afirmar, a afirmar su relación con Jesús. Por eso 1 Corintios 10:16 nos habla de una manera muy clara. Dice: la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo.
Si usted va a la Reina Valera, dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hermano, la comunión entonces no es un asunto de buenas relaciones humanas. No es solamente pasar a ser de un mismo sentir, porque nos quedaríamos en un nivel puramente almático, sino que subir a una dimensión espiritual, a ser de un mismo espíritu. Eso implica subir a la comunión con el Hijo, para que el Espíritu Santo, que es el que administra la comunión, nos pueda acercar al Hijo y el Hijo nos pueda llevar al Padre y podamos ser una sola familia. Por eso en el Salmo 133, en el verso 1 dice: he aquí cuán bueno, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Verso 2: es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde. Es un perfume. Creo que el nivel de comunión lo suben de estatura en el nivel en el estatus de Jesús. Porque fíjense que la palabra dice en Mateo 5:43, una orden que da Moisés. ¿Alguien tiene la Biblia del lenguaje actual? Porque copié unos versos en lenguaje actual, o si los de allá de televisión me ayudan a conseguir la versión del lenguaje actual. Una orden que dio Moisés decía: habéis oído que se dijo. Mire lo que está repitiendo el Señor Jesús. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso era en la ley. Moisés dijo: amen al prójimo y odien al enemigo. Eso quedaría bien ahora, ¿verdad? Para muchos, ¿verdad? Pero mire el verso siguiente, lo que Jesús dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Eso ya no muchito, ¿verdad? Le voy a leer la versión lenguaje actual, que dice: esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero ahora yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Verso siguiente: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Lo voy a leer aquí, verso 46: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? Dice. ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Verso siguiente: y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacen ustedes más que otros? ¿No hacen también lo mismo que los gentiles hacen? Le voy a leer la versión del lenguaje actual.
Así demostrarán que actúan como su Padre Dios. Ese es el verso 45 que estoy leyendo. Que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que le obedecen y de los que no le obedecen, dice. Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran los impuestos para Roma también aman a sus amigos, dice. En el verso 47 está diciendo: si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso, dice. Dice esta versión: hasta los que no creen en Dios hacen eso. Entonces está diciendo que para la comunión usted tiene que marcar una estatura, una diferencia. En el verso 48 dice: ustedes tienen que ser perfectos, como Dios su Padre que está en el cielo es perfecto. Mire, ¿usted alguna vez ha sido discriminador? Ni un amén, ¿verdad? Uno nada más. ¿Usted alguna vez ha discriminado a alguien? Pues no ha hecho nada extraordinario, hermano. Ha hecho lo que la gente común hace. Había estaba leyendo un artículo de una niña que tenía problemas de leucemia y necesitaba un trasplante de médula. Y le empezaron a buscar el tipo de médula que coincidiera con el de la niña. Y lo consiguieron hasta allá cerca de donde el sol pasa cuadrado. No me va a preguntar, apóstol, ¿ya en algún lado donde el sol pasa cuadrado? No. Fue en un lugar de la India. Hasta allá lo encontraron. Entonces los del hospital que estaban trabajando el tratamiento de la niña fueron, hicieron la extracción del examen, hicieron todo el procedimiento y le entregaron al papá y a la mamá a la niña. Entonces viene el médico y les dijo: mire, ¿y ustedes algún día quisieran agradecerle al donante? Nos parecería excelente. ¿Usted le agradecería a alguien que le hace una campaña de esas? No. Claro, me gustaría, dice. Muy bien, vengan el siguiente mes, en tal fecha, y los voy a tener ahí. ¿Usted ha visto el color de los hindúes? Son algo amarillos, moreno chocolate. Sí, son como algo moreno chocolate y algo amarillentos. No son tan bonitos así como usted, ¿verdad? Ajá, dice, ¿verdad? Entonces, mire, y era una persona extremadamente pobre. El médico le pagó su boleto, le sacó todos sus papeles y todo, y se la llevó. Y era un hospitalón de esos que hay allá, ¿verdad? Que dan ganas hasta de enfermarse, hermano. Sí, de verdad, ahí en Estados Unidos nos llevan 500 años de desarrollo, hermano. Aquí uno va al hospital y un hacinamiento es ese.
Parece de aquellos mesones antes que ya no cabían, en los cuales se quedaban en los corredores, ¿verdad? Parece un mesón. Allá no, hombre, cada quien tiene su cuarto, con todos sus monitoreos y su camita, su tele enfrente. Y, ay, hermano, ahí dan ganas de ir a pasar unos días. Entonces, mire, este médico lo lleva allá, a los Estados Unidos, al donante. Y lo tiene sentadito en la sala de espera para que cuando llegue la familia, bueno, se lo conozca. Y cuando llega el papá, la mamá y la nena que había sanado, habían otros pacientes, dice, ¿verdad? Y al que le quitaron de la silla para sentarse ellos, era el donante. Lo vieron muy sencillo y le dijeron, disculpe, ¿podría darnos esa silla? Porque no hay donde se siente mi niña y solo hay 2 sillas para nosotros. Y el muchacho se paró, ¿verdad? Y se puso ahí. Eran muy influyentes, pero discriminadores. Entonces entraron al médico y le dice, sí, ustedes vienen por el donante. Ahorita lo paso. Y lo pasaron. Él es el que donó. Y se vino, es un hindú, y se vino desde la India para poderlos conocer a ustedes y conocer a la nena que había salvado del cáncer. Hermano, ¿qué hubiera hecho usted ahí? La discriminación nos aísla de la gratitud. La gratitud nos aísla de Dios. Debe eliminar la discriminación para sostener una buena comunión. Primera de Juan capítulo 2 verso 9. A ver, veamos pues. ¿Cuántos aman a Dios? ¿No será que por la falta de comunión está pelado con Dios? No pelado, peleado con Dios. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. ¿Cuál fue la porción que le dije que me guardara de un versículo? Primera de Juan dice: si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, pero bueno, era otro, donde yo les dije, y en Él no hay ni una tiniebla. No hay ninguna tiniebla. Creo que es 4, ¿verdad? O 5. Unos 5. Y este es el mensaje que y el que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Ahora nos encontramos con primera de Juan 2:9 que dice: el que dice que está en la luz, porque mucha gente dice que tiene a Dios y aborrece a su hermano, está en tiniebla. ¿Quiere que le lea la versión lenguaje actual? Si alguno dice que vive en la luz, pero odia a otro miembro de la iglesia, en realidad vive en una gran oscuridad. A ver si me buscan ese. Usted me está tirando a mí, puede decir alguien. No, yo lo amo y quiero tener comunión con usted. Mire que dice: si alguno dice que vive en la luz, pero odia a otro miembro de la iglesia. Ahí está, mire. Si alguno dice que vive en la luz, pero odia a otro miembro de la iglesia, en realidad vive en una gran oscuridad. Hermano, ¿usted no será que tiene problemas con algún hermanito? Y que ese problema lo esté llevando a tinieblas. Verso 10 de esa misma versión: el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Óigame esto, aquí se lo voy a leer en la
lenguaje actual. El que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios. Mire que a mí me gustó esa versión. El que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? A los de su iglesia. Quiere decir que los peleoneros, los que no sostienen comunión los unos con los otros, le hacen un gran daño a su iglesia. Ay, Dios mío, parece que aquí se está apretando un poquito más la cosa. Primera de Juan capítulo 2 verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Oh, ¿está ciego? Está ciego. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Mire la versión que le estoy diciendo del lenguaje actual. Pero el que odia a otro cristiano vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado choco, ciego, dice ahí, ¿verdad? Ciego, lo ha dejado ciego. Ahora le hago una pregunta antes de seguir. ¿Es importante la comunión, hermano, para usted? ¿Quiere andar en tinieblas? ¿Quiere andar ciego? ¿Sabe cuál es la solución? Tener comunión los unos con los otros. Apóstol, usted de una vez se está mandando ahora. Yo leyéndole la Biblia estoy. Por si me quiere echar la culpa a mí, yo leyéndole la Biblia estoy. Primera de Juan capítulo 3 verso 15. Aquí van apretando un poquito más. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Ahora ya no solamente está ciego, ahora no solamente camina en tinieblas, ahora ya se profundizó más el problema, porque dice: todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Cuántos quieren la vida eterna? Ahora me entiende por qué Juan quería que conociera usted la gracia. Porque la gracia era la revelación del perdón de pecados y la revelación de la vida eterna. Entonces, pero el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo nos conducen a la vida eterna. Entonces Juan lo está explicando y ahora nos está diciendo: todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente. Mire esta versión de la Reina Valera: todo aquel que odia a su hermano es homicida. ¿Sabe por qué están tan duros aquí? Porque usted está comprado con el mismo amor, en la misma dimensión y por el mismo precio por Dios a través de Jesucristo. Por eso usted no puede odiar lo que Dios compró, porque también a usted lo compró. También a usted lo compró. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Miremos cómo Juan sigue apretando. Ya no, dice, ya no. Sí, todavía falta. Primera de Juan capítulo 4 verso 20. Si alguno dice: yo amo a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Y cuántos tienen alguna inconformidad con alguien? Ahí va pues. Y aborrece a su hermano. Esa palabra aborrecer, y no ama a su hermano, es mentiroso, dice. ¿Cuántos mentirosos hay? Señor lo reprenda, apóstol.
No, pues yo estoy leyendo la Biblia. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Una de las cosas que podemos encontrar por la ausencia de comunión es una rebeldía a la palabra. Lo que comúnmente el cristiano vive cuando no es capaz de amar unos a otros es rebelarse contra la palabra, contra la boca del Señor. Porque de la boca del Señor ha salido la palabra, ¿o no? Hermano, mire, en el Salmo 68:6 dice que Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en tierra seca, dice. Cuando la gente se revela a la palabra del Señor, vive seco. Se enoja hasta porque lo bendigan, hermano. Dios te bendiga. Todos se quedan viendo. Dios lo bendiga, que le vaya bien. No me bendiga. Hay gente que le dice así: no me bendiga. Por si está peleando con usted y no lo recibe, ascuas de fuego caen sobre él, dice la Biblia también, ¿verdad? Cuando usted ora por sus enemigos y los perdona en su corazón, dice que ascuas de fuego acumula sobre la cabeza de ellos, dice la Biblia. Y así ellos quieren seguir peleando, es su problema. Écheles más fuego. Hasta que llegue al convencimiento de que no se deben revelar a la palabra. Ay, mirad cuán bueno y cuán agradable es. Deuteronomio 1:26. Sin embargo, no quisiste subir y os rebelasteis contra el mandato del Señor vuestro Dios. Lo está diciendo Moisés. O sea, se rebelaron contra la palabra del Señor, contra la boca. Esa palabra mandato en griego, en hebreo es pej. P-E-H. P-E-H. Entonces dice, se traduce boca. Entonces lo que está diciendo: sin embargo, no quisiste subir y os rebelaste contra la boca del Señor vuestro Dios. Por eso dice, se recuerda que dice la palabra que está en Hebreos, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la rebelión, de la tentación en Meriba. Se recuerda que también dice la palabra: si entresacares lo precioso de lo vil, lo santo de lo profano, serás como mi boca, serás como mi voz. ¿Cuántos están despiertos todavía? Y al que está en la casa, que le pasen un expreso, un café para que despierte. Dígale al que está a la par suya: ya va a terminar ahorita el apóstol, ya va a terminar. Así dice, dígale usted, pero sigue, ¿verdad? Él siempre dice: ya va a terminar, dice, con esta, y hasta canta mexicanadas cuando dice: ya con esta me despido, y de todas maneras sigue, ¿verdad? Pero usted me perdona, ¿verdad? Porque yo quiero tener comunión con usted. ¿Cómo está en su proceso de comunión? De verdad, ya con esta me despido. Jeremías 6:16. Así dice el Señor: parados en los caminos, mirad, preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y andad por él.
y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron: no andaremos en él. Le pregunto hoy, si nos detenemos un momentito y preguntamos: ¿cuál es el buen camino? ¿A qué nos llamaron a Cristo? A una comunión. Cristo es el camino. Y dice que nos llamó el Padre a una comunión con su Hijo. No nos llamó solamente a una interrelación, nos llamó a amarnos unos a otros, para no andar en la oscuridad, para no ser ciegos, para no ser homicidas, para conocer a Dios. Por eso Juan está diciendo que debemos conocer la gracia, que debemos conocer el amor de Dios y que debemos conocer la comunión del Espíritu Santo. Note esto: si no conoce la gracia, en que usted no vale más que ni nadie de sus hermanos, si usted no entiende que la gracia es un precio generalizado para todos, un valor generalizado para todos, usted va a hacer discriminación. Usted va a hacer discriminación. Usted va a hacer pleitos. Es indispensable entender el nivel de comunión. Subraye en sus notas los versículos donde se aprieta la demanda de la comunión. Conocer a Dios, no ser homicida, no andar en tinieblas. Y le di 16 versículos que le pueden decir la urgente necesidad de que usted repase su comportamiento para que pueda tener comunión los unos con los otros. La ausencia de comunión viene por el egoísmo, viene por el individualismo, viene por la falta de conocimiento de Dios y viene porque desconocen la palabra del Señor, los dichos del Señor. Por eso dice el salmista: una cosa he demandado y esa buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, y que reflexione en su santo templo. ¿Qué se reflexiona? La palabra. Con diligencia. Amados y amadas, la comunión no es un asunto solamente de asistir a la iglesia. La comunión es un asunto espiritual. La comunión no es un asunto almático. La comunión no la están llamando solamente a que tenga un asunto sentimental. La comunión la están llamando a una dimensión espiritual para conocer los planes y los propósitos de Dios para usted y para los que le rodean.